Hola amigos y hermanos, en esta oportunidad quiero presentarles este tema, siempre con la preocupación de que, bueno, Cristo vuelve y tenemos que preparar un pueblo para su venida. Entonces, acá ustedes ven en la tierra, pues, ah, en una gran crisis que le aguarda y para ello, pues, deberíamos de estarnos preparando. Entonces, hoy escuchamos en las noticias tantas cosas que están sucediendo, el calentamiento global, las pandemias, guerras, desastres, ¿verdad? Y todo eso nos indica de que una gran crisis aguarda. Pero mi preocupación es ah, que hay muchísima información, muchos DVDs, videos, en YouTube bombardeando con información, en muchos libros también, que posiblemente tienen la función de distraernos del punto principal al cual se nos está dando la oportunidad de prepararnos para la venida de Jesús. Entonces, con eso en mente es que voy a presentar esta meditación con la intención de poder ayudar a alguien que sea sincero y quiera prepararse para la venida del Señor Jesús. Porque todas estas cosas que están sucediendo solamente me dicen que el tiempo de preparación que se nos ha dado para formar un carácter a la semejanza de Cristo está terminando. Y por eso el enemigo, ya sea que algunos los desvía por falsa doctrina, por pecados acariciados, o esta es otra táctica de él, es distraernos del punto principal, que es prepararnos para la venida de Jesús. Entonces, en esta hora también voy a hacer voy a hablar algo de que ya conocemos, como la gran controversia, muchos textos conocidos, pero con un punto de vista en cuanto a la preparación que tenemos que hacer. Entonces, bendito sea Dios que en su palabra nos dice todo lo que necesitamos. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, ahí nos dice la Escritura: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De la manera como el Señor opera. Él no nos va a sorprender, sino que nos está diciendo las cosas que van a suceder para que nos preparemos, ¿verdad? Fue así entonces como Él, en ese sistema que usa, le reveló al discípulo amado Juan en la isla de Pasmo el libro de Apocalipsis, y allí encontramos en Apocalipsis 12, 7 al 9, dice la Escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, entonces notemos de que aquí la Escritura me dice, tiempo atrás en la eternidad, todo era gozo, paz, armonía, felicidad, en las cortes celestiales, los mundos creados no caídos, pero hubo una gran batalla y entonces se originó el descontento con el dragón, dice acá, el dragón que es, aquí tiene 4 nombres, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este individuo empezó a crear todo el conflicto que actualmente vivimos en la tierra. Él codició la posición del Creador. Se le olvidó que era una criatura. Pero él dijo, está en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, que iba a ser semejante al Altísimo. Y entonces se originó en su corazón
lo que es el pecado, rebelión contra Dios. Pero bueno, Dios sabía lo que había en su corazón, pero los ángeles leales y los mundos no caídos, ellos no tenían idea de lo que, hasta dónde llevaría ese pensamiento del dragón. Pero Dios conoce el fin desde el principio y Él sabía todo lo que el pecado iba a, o con lo que está formado, todos los malos defectos de carácter que tenía, que iba a desarrollar este individuo a través del tiempo. Así que hubo esa batalla en el cielo y el dragón fue expulsado con sus ángeles y fue arrojado, dice, a la tierra, el cual engaña al mundo entero. Entonces aquí hay muchas cosas para meditar, pero yo quiero que meditemos en esta hora para que no nos dejemos distraer, ¿verdad? Que Dios en su sabiduría dejó el tiempo para que Lucifer, el dragón, desarrollara lo que había en su corazón porque ni él mismo sabía. Era algo extraño en el universo. Entonces, pero con el tiempo, él iba a ir desarrollando ese carácter en el cual podemos mencionar envidia, celo, odio, ira, rencor, pereza, egoísmo, por mencionar algunos. Entonces, claro que cuando él empezó allá, los ángeles no sabían, pero Dios le permitió el tiempo, ¿verdad? Para que se fuera desarrollando ese carácter y fueron expulsados del cielo. Luego llegamos a la creación de la tierra, del planeta Tierra. Como dice acá en Génesis, en el principio, ¿verdad? Ahora, este personaje se nos dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la creación del mundo. Que Dios creó este mundo en una semana literal de 7 días. Y pues Él le dio el paraíso a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, con la condición de que obedecieran y no tocaran el árbol que el Señor le había prohibido llegar. Pero en Génesis 3 vemos la tragedia donde Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, que estuvo ahí hablando primero con Eva, a Eva la conquistó y Eva se convirtió en un medio para tentar a su esposo. Y ya sabemos, ¿verdad? La triste historia. Sin embargo, hay esperanza de que el Cordero de Dios iba a venir, porque si no, la condición de la raza humana hubiera sido desesperante. Entonces en Génesis 3 y ahora en Eclesiastés 9:18 nos dice ahí un texto muy interesante: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Preste atención acá a esta parte en rojo, porque allá en Génesis Adán decidió escuchar la voz del rebelde y en consecuencia se rebeló contra Dios, desobedeció. Y entonces ahora su naturaleza, que era, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios, fue cambiada a la naturaleza del enemigo, o con tendencia hacia el mal, hacia la rebelión, hacia la desobediencia. Y entonces empezaron a multiplicarse los hombres en la tierra. Pero aquí con Eclesiastés 9, que me dice que un solo pecado destruye mucho bien, imagínese qué pasa cuando toda la multitud de gente, como por ejemplo la primera generación que hubo en la tierra, los que se conocen como los antediluvianos, de lo cual podemos leer en Génesis capítulo 6, donde dice la Escritura que vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima y sus pensamientos o su imaginación era de continuo solamente al mal. Y Dios tuvo que
borrar esa generación, no sin antes enviarle un mensaje de misericordia de que a Noé preparara un arca y el que aceptara las condiciones podría entrar en el arca y poder perseverar o salir airosos en el diluvio. Pero vemos que esa generación se burlaba del mensaje de misericordia hasta que finalmente llegó la lluvia, el diluvio, y se los llevó a todos, excepto Noé y su familia. Entonces, después que ya Noé, la tierra baja a su nivel, las aguas pues se fueron, bajaron de nivel, la tierra otra vez a Noé empieza, le dice el Señor que llene la tierra nuevamente. Y vemos los descendientes de Noé. Dentro de uno de ellos era Cam, de donde vinieron Nimrod y construyeron la torre de Babel, donde dijeron ellos, si a Dios se le ocurre mandar otro diluvio, pues vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para que podamos librarnos. ¿Sí? Lejos de ellos, mejor, como dice la invitación del profeta Isaías, venir a mí y estemos a cuenta. Pero no, la tendencia hacia lo malo, hacia la rebelión, hacia la soberbia, hacia el pecado, una rebelión contra Dios, ahora está en los descendientes de Adán, de Noé, en esta familia de Cam, ¿verdad? Y así entonces, a eso también tuvo que el Señor dispersarlos por toda la tierra, pero en medio de toda esa generación, Dios llama al varón Abraham, que luego se le cambió el nombre a Abraham, debido a que pienso que el Señor habrá pensado que, bueno, si la humanidad no quiere nada conmigo, voy a hacer una nación con este varón. En realidad no es que Dios tiene exclusivismo. La oportunidad que le dio a Abraham se la da a cada ser humano, a cada varón. Porque el varón es el sacerdote del hogar, es el que van a venir los descendientes. Pero aquellos, la gran multitud, no quisieron, toda esa generación, pero Abraham era temeroso del Creador, del Dios del cielo. Y entonces Dios lo llamó y le dijo, bueno, de ti vamos a hacer una gran nación. Y vemos que después viene Isaac, viene Jacob, que después se iba a llamar Israel. Entonces ahora imagínense, por un lado está el mundo que no quiere nada con Dios, los hombres se están multiplicando y Dios quiere a través de este varón crear una nación, un pueblo, que a través de la obediencia de ellos a los principios que Dios le iba a dar, ellos fueran una luz para el mundo, para los mismos impíos, para los mismos perversos, que ellos vieran la diferencia entre servir al Dios verdadero y servir al tirano, al rebelde príncipe de este mundo. Pero interesante que los descendientes de Abraham, dice la Escritura, que se rebelaron también contra Dios. Claro, no todos, siempre ha habido una que otra familia, como en el caso de los antediluvianos estaba Noé. Y ahora aquí llegamos al registro de la Escritura que nos está diciendo que el pueblo de Israel, desde los días de Moisés, era rebelde también. A pesar de la misericordia del cielo de libertarlos de la esclavitud de Egipto, Él, en su misericordia, cayeron las plagas, Él les abrió el mar rojo, les dio de comer maná, comida de ángeles, comió el hombre, dice el salmista, y sin embargo, Moisés da el testimonio que dijo, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que os conozco. Increíble. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el carácter del maligno, Satanás, siempre busca cómo entrar en cada ser humano. Y estos que eran el pueblo de Dios, el testimonio de Moisés era
rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo conozco, excepto Josué y Caleb, que fueron los que entraron en la Canaán terrenal. Y entonces la Biblia lo que hace es un registro de cómo el Dios de misericordia, llamando a su pueblo para poder bendecir la tierra, para poder perdonar y salvar las almas, pero el mismo pueblo rebelde. En otra generación, en los días de Isaías, capítulo 24, allí también nos dice que otro profeta hablando en conflicto con los moradores de la tierra, el por qué la tierra se ha enlutado, ¿verdad? Y entonces allí pueden ustedes verlos en su Biblia, la razón por la que la tierra está llegando a una condición desértica. Lamentablemente todo aquello que tal vez cuando éramos niños mirábamos una tierra diferente, todo eso ha ido cambiando, porque aquí el profeta Isaías registró en Isaías 24, dijo él: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Impresionante. En los tiempos de Isaías, lo mismo. La rebelión de los moradores de la tierra quiere decir que estaban reflejando más bien el carácter de Satanás. En otra generación, con otro profeta, en el profeta Oseas, vamos a leer Oseas capítulo 4 y en el versículo 2, allí dice el profeta, en otra generación, dice él: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Así que siempre, ¿qué necesidad tendría nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús de estar contendiendo con los moradores de la tierra? Pero Él en su misericordia nos está dando la oportunidad de que comprendamos este conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal. Porque muchos creen que por estar en una denominación, congregación e iglesia, cumpliendo rituales, ceremonias, porque se dicen ser pueblo de Dios, ya estarán salvos. Pero el problema es que estas personas tienen los mismos rasgos característicos de Lucifer: envidia, odio, celos, egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay celo entre las iglesias, hay celo entre religiones, hasta llegan a matarse unos a otros. Jesús no hizo eso. Jesús quería salvarlos a todos, aún a los obstinados fariseos y saduceos. ¿Por qué mejor no unirnos y trabajar
por las almas que perecen. Claro, con el mensaje verdadero, diciéndole a las personas que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos y volvamos a la lealtad al Creador por medio de Jesucristo. Entonces, hasta que llegamos a los días del libro de Daniel, el profeta Daniel deja escrito allí en Daniel 8:14, la profecía más larga, donde se decía hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Aquí vemos una ilustración donde abarca las 70 semanas que se le dio al pueblo de Israel para que recibieran al Mesías, para que de esa manera, con el Mesías, siendo el pueblo que tenía ese privilegio, pudieran llevar este mensaje de misericordia al mundo. Pero ellos, lejos de recibirlo, vemos que lo rechazaron. Pero Dios cumplió su palabra, porque en Gálatas 4:4 dice ahí que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Pero tristemente Juan registra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, hermano. Qué triste. Ese pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, tenían todos los atributos de Satanás y todavía siguen creyendo que es el pueblo de Dios. Entonces, querido hermano, por eso estoy preocupado, porque nos estamos dejando distraer por todas las cosas que están sucediendo allá afuera. Y tienen que suceder. Y eso solo me están diciendo de que el tiempo de misericordia, de prepararme para llegar a ser como Cristo, se está terminando. Y a quien tengo que contemplar es a mi amante Salvador. Claro que esto no es Él, ¿verdad? Es una ilustración solamente, para que veamos esta ilustración cómo refleja el odio de quien fuera supuestamente líder del pueblo de Dios. Entonces, hermano, y eso va a suceder exactamente igual cuando Cristo aparezca por segunda vez. Bendito sea Dios, que la profecía decía que el Mesías iba a dar su vida, pero se levantaría. Y entonces en Romanos 8:34 leemos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea Dios. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Redentor que vive para interceder por nosotros. Y ese es el mensaje de preparar un pueblo para la venida del Señor. No adoramos a un Dios muerto, sino que Él resucitó. Y los discípulos fueron alrededor del mundo hablando sobre la resurrección de Jesús, que Él fue a presentarse ante el Padre por nosotros. Bueno, por aquellos que nos arrepintamos y cumplamos, volvamos a la lealtad a Dios, cumplamos las condiciones. Segunda de Timoteo me dice, en el capítulo 3, verso 12, que por qué Pablo dice que los que vivan píamente en Cristo Jesús iban a padecer persecución. Entonces, ¿por qué no hay persecución? Aunque bueno, tal vez no en esta parte del mundo, pero hay lugares donde a los hijos de Dios o a los que confiesan el nombre de Jesucristo están siendo asesinados, perseguidos. Pero en el libro Conflicto de los Siglos tenemos esta declaración. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La pregunta es, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. ¿Sí? Sigue diciendo, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo
al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, ¿por qué no hay persecución? Porque es un falso evangelio. Claro, yo no estoy pidiendo que me estén persiguiendo, pero mientras la iglesia no vuelva a su lealtad al Creador, a arrepentirnos de nuestros pecados, a obedecer su palabra y imitar el carácter de nuestro Redentor, nuestro modelo divino, alcanzar la victoria sobre el pecado, trabajar en la obra médico-misionera como Él lo hacía, entonces, hermano mío, amigo que me escuchas, vamos a estar del otro lado de la ecuación, razón por la cual estoy preocupado. Y en el nombre de Jesús, te digo a ti y me digo a mí mismo que tenemos que arrepentirnos y volver. No crea que por todo ese montón de noticias que se nos están diciendo actualmente, ¿sí? Y que van a seguir más, que hay guerra, que hay enfermedades, pestes y todo lo que usted quiera, pero el cielo está esperando para que su pueblo podamos arrepentirnos y volver a Él. La profecía decía que hasta 2300 tardes y mañanas, que iban a llegar hasta 1844, donde Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en su obra de sumo sacerdote para limpiar el santuario celestial, pero en la tierra iba a haber un movimiento denominado el movimiento adventista, con el último mensaje de misericordia a un mundo que perece. El mensaje de los 3 ángeles anunciándole al mundo que la hora de su juicio había llegado y que volviéramos a la lealtad al Creador, que volviéramos la lealtad a su ley, a sus mandamientos, ¿sí? Y que buscáramos la paz y la santidad sin la cual nadie vería al Señor, para podernos encontrar entre aquellos que dirán: he ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero ponte a pensar en algo, porque 2 de Timoteo 3, 1 al 5 me dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y hace una lista de todo, las condiciones, hombres rebeldes, obstinados, ¿sí? Que más bien reflejaban o reflejan el carácter de Satanás. Y en medio de todo eso, querido amigo y hermano, usted y yo, usando las palabras del apóstol Pablo, con esta locura del evangelio, tratando de ser mansos y humildes en una generación torcida y perversa. Así que una gran crisis aguarda al mundo, pero la crisis y la prueba va a llegar para todos y cada uno de nosotros. Oh, hermano mío, por eso se nos dice, tenemos la fe para poder soportar el hambre, el odio, el desprecio, ¿sí? El frío. Así que en Isaías 26, 20 al 21, aquí vamos a leer, nos dice el profeta Isaías nuevamente, palabras muy interesantes para nosotros, los que estamos alcanzando el tiempo del fin. Ahí dijo el profeta: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Este texto le da una importancia capital al mensaje de Cristo Jesús en el santuario celestial, porque ahí se nos dice que Él se va a levantar de su lugar, ¿sí?
sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Verso 21. ¿Y de qué lugar va a salir? Del lugar santísimo, donde ya Él va a terminar su intercesión, donde Él va a terminar la intercesión, y aquellos que nos arrepentimos e hicimos pacto con Él en obediencia y nos esforzamos por alcanzar la victoria sobre el pecado, a pesar de toda esta generación torcida y perversa que vivimos alrededor, que solo maldad se oye. Entonces a esos Él va a proteger. Ahora aquí les leo algunas importantes citas en este contexto para que no nos dejemos desviar del punto principal que tenemos que hacer. Dice que el enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos pueden ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Seguimos leyendo la lectura acá. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Únicamente por Cristo es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender, o debiéramos entender. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Estamos viviendo en una época malvada. Los peligros de los últimos días se vuelven más densos alrededor de nosotros. Por haber aumentado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Enoc caminó 300 años con Dios. Lo corto del tiempo que nos queda debiera ser un motivo para procurar integridad. Será necesario que los terrores del día de Dios desciendan sobre nosotros para impulsarnos a orar correctamente. ¡Wow! Aquí está entonces la preocupación. Lo corto del tiempo. No te dejes distraer. Las cosas van a suceder. Escrito está. Pero se dejó escrito para hacerme ver que el tiempo sigue pasando y que Cristo abandonará el santuario. Se levantará de su lugar para castigar al morador de la tierra. Entonces, ¿y qué debemos estar haciendo? Procurar la integridad, recto delante de Dios. Notemos el caso de Enoc. El caso de Enoc está delante de nosotros. Por siglos caminó con Dios. Vivió en una época corrompida, cuando la contaminación moral bullía a su alrededor. Pero educó su mente para la devoción, para amar la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Entrenó su mente para que se deslizara por esos canales y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana de la faz de Jesús. Amén. Aquí está, hermano, el caso de Enoc. Él vivió en una época degenerada, ¿sí? Corrompida, dice acá, y contaminada. Pero note, lo que él hizo fue educar su mente para la devoción, para amar la pureza. Entrenó su mente. Eso es lo que nos falta a nosotros, amigos. Por eso el enemigo inventa tantos medios, famosas redes sociales. La gente pasa más tiempo en el YouTube, en el Facebook, aunque este servidor también está haciendo un video, pero con la intención de ayudar a alguien, a que despiertes, que no te dejes distraer, que eduquemos nuestra mente. Porque que a lo mejor la mayoría va a YouTube a ver sermones, dicen, pero no, hermano, lo mejor que usted puede hacer es caer de rodillas,
pedirle al Señor que le instruya, que estudie su palabra y la ponga en práctica. Porque eso es lo que hizo Enoc. Educó su mente para la devoción. Entrenó su mente para estar en la presencia del Dios del cielo. Y recibió la aprobación a tal punto que Dios se lo llevó. Entonces, esa es mi preocupación. Se nos sigue diciendo acá en Maranata, el Señor viene. No importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido. Podremos ser salvos solamente en la manera establecida por Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que caer indefensos sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que sentir la necesidad de un médico y del único remedio que existe para el pecado, que es la sangre de Cristo. Amén. Así que este remedio puede conseguirse solamente por medio del arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo será de beneficio solo para aquellos que sientan la necesidad de su poder purificador. Hermano mío, Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que más desastres, más pruebas, más luchas van a haber. Todos vamos a ser probados. ¿Qué carácter voy a reflejar? El del manso y cordero que ama a las ovejas, buscando un alma, empezando por el hogar, la esposa, los hijos, los vecinos y todos de ahí para allá en adelante, o viviendo una vida egoísta, aunque esté predicando en un púlpito. Así que mi hermano querido, no nos dejemos distraer de la solemne obra que tenemos que hacer. Preparar un carácter para la semejanza de Cristo Jesús. Señor te bendiga, estamos orando por ti. Ora por nosotros